El magnate del petróleo se enamoró de una camarera y aceptó conocer a sus padres. Apenas cruzó la puerta de la casa, quedó petrificado. Las negociaciones llevaban ya 4 horas. Anthony Allen estaba sentado en una gran mesa en un lujoso restaurante, donde las sillas de cuero negro parecían demasiado rígidas y el murmullo interminable de conversaciones sobre millones y proyectos bloqueaba cualquier pensamiento. En su cabeza giraba una única pregunta: ¿cuándo terminará esto finalmente? Su mirada se deslizó involuntariamente hacia la ventana, donde la ciudad vespertina brillaba débilmente a través del vidrio, y el cielo se oscurecía poco a poco, devorando los últimos rayos de sol. Todas esas conversaciones ruidosas sobre tecnologías y perspectivas empresariales comenzaban a cansarlo. Los alemanes, con quienes negociaba, eran persistentes, prácticamente mordían cada detalle. Revisaban cada cifra, cada línea del contrato con tal minuciosidad que Anthony empezó a dudar de si tendría suficiente paciencia para esta conversación. ¿Pero qué es lo que quieren?, murmuró, como si hablara más consigo mismo que con Lawrence, su asistente y amigo. Lawrence, sentado a su lado, lo escuchó con calma, sin reaccionar a sus arrebatos emocionales. Ya estaba acostumbrado a esos momentos, sabiendo lo difícil que le resultaban a Anthony este tipo de negociaciones. Simplemente así son los alemanes, Anthony, dijo Lawrence con tranquilidad, esbozando una ligera sonrisa. Meticulosos, saben lo que quieren. Pero también son humanos, y ya les demostraste que eres un peso pesado. Tienes razón, pero esa meticulosidad, Anthony suspiró, tratando de concentrarse. Todos esos detalles insignificantes, reglas, condiciones, minucias. Exacto, respondió Lawrence, inclinando ligeramente la cabeza. En estas negociaciones es crucial no pasar por alto ni el más pequeño detalle. No eres solo un empresario, también eres un estratega. En ese momento, el traductor, sentado frente a ellos, asintió y pronunció algo brevemente en alemán. Todos en la sala se tensaron, y al parecer, esa tensión desapareció de golpe. «¿Están listos para cerrar el contrato?», tradujo al inglés. Anthony sintió como su corazón daba un salto y ya no pudo contener la sonrisa. Miró a todos los presentes y sintió como la tensión que había cargado todo el día finalmente se disipaba. Por fin, exhaló Anthony, reclinándose en el respaldo de su silla. Casi de inmediato se dedicaron a los formalismos, firmaron los documentos, colocaron las firmas. Todo había terminado. Ese día, ese largo camino de negociaciones, finalmente concluyó. Cuando los socios alemanes abandonaron el restaurante, Anthony se levantó para llamar al camarero. Abrazó a Lawrence, sin ocultar su alegría. «Bueno, amigo mío», dijo con una sonrisa, «pensé que estos malditos alemanes nos desgastarían hasta la muerte. Pero lo logramos». Lawrence también se puso de pie y le estrechó la mano, abrazándolo de vuelta. «No pensé que fueran tan minuciosos», respondió Lawrence, apartándose un mechón de cabello de la frente con una sonrisa. «Fue algo increíble. Por un momento pensé que habíamos perdido el tiempo». Ambos se miraron, riendo, y luego alzaron sus copas al unísono cuando el camarero trajo 2 vasos de whisky. El tintineo del cristal, como un pequeño repique vibrante, se extendió por el restaurante y en el aire flotaba una sensación de satisfacción. «Por nuestra perseverancia», levantó su copa Anthony. «Por la victoria», respondió Lawrence, mirándolo fijamente. En ese momento, Anthony sintió como la tensión acumulada durante todo el día desaparecía y su cuerpo se relajaba. Parecía que toda su energía se había invertido en ese contrato y ahora podía permitirse un pequeño descanso. Continuaron conversando, discutiendo los detalles del acuerdo y recordando los momentos graciosos en los que los socios intentaban persuadirlos con sus propuestas. Pero ya no hablaban de cifras ni de papeles. Ahora todo era simple y natural. «¿Sabes, Lawrence? Realmente pensé que todo iba a fracasar», dijo Anthony, bajando la voz.
Claro que estoy seguro de que estamos en el camino correcto, pero por un momento todo parecía tan desesperanzador. Yo sabía que lo lograrías, respondió Lawrence, reclinándose en la silla. Como siempre, haces todo a tiempo. ¿Y los alemanes? Bueno, así son ellos. Ambos rieron, y eso fue la mejor recompensa tras un día lleno de interminables negociaciones y esfuerzo mental. Sabes, Lawrence, cuando llevemos el proyecto a la realidad, deberíamos celebrar este día como es debido. Pero no nos apresuremos, ahora bebamos otra copa, propuso Anthony, señalando la estantería de botellas de whisky en la barra. ¿Por qué no? Respondió Lawrence con una sonrisa, mirando a su amigo. Sin duda, una gran celebración. La velada continuó, con varios brindis por el éxito y la amistad. Hablaron de la vida, de la familia y de lo que cada uno quisiera cambiar en el futuro. Las negociaciones, que alguna vez parecieron interminables, ahora se desvanecían en la memoria como algo insignificante, y todo lo que veían por delante era un camino brillante. Cuando finalmente todo quedó en calma y se marcharon a sus casas, Anthony sintió una ligereza tras el final del día. Cerró lentamente la pesada puerta de roble detrás de él, sintiendo como el silencio del enorme palacete lo envolvía por completo. Cada vez que volvía a esa inmensa casa, sentía su opresiva soledad, como si las paredes y los suelos de mármol le recordaran lo solo que estaba. El lujo que llenaba cada rincón de la mansión le parecía vacío y frío, y cuanto más tiempo pasaba allí, más lo invadía esa sensación de vacío. Mientras caminaba por el amplio pasillo, Anthony vio a su cocinera, Britney, que salió de la cocina con una amable sonrisa en el rostro. «Señor Allan, ¿desea que prepare la mesa?», preguntó ella con su habitual cortesía y un leve nerviosismo en la voz. Anthony se detuvo, reflexionó por un instante y negó ligeramente con la cabeza. «No, Britney, gracias. Hoy no tengo hambre», respondió con una suave sonrisa. «Y, por favor, avísales a todos que pueden tomarse el resto del día libre». Britney, algo sorprendida por su negativa, asintió. «Está bien, señor Allan. Si necesita algo, estaré aquí», dijo, lanzándole una mirada ligeramente preocupada. «No te preocupes por mí, Britney», contestó él con un leve asentimiento. «Solo quiero estar solo». Ella asintió y se retiró, mientras Anthony se dirigía a su despacho, donde lo esperaba su sillón favorito junto a la chimenea y su colección de whiskies raros, cada botella un trofeo en su vida. Tomando una de ellas, se sirvió un trago fuerte y dio el primer sorbo, sintiendo como el líquido ardía en su garganta y al mismo tiempo lo calentaba desde dentro. Mirando la ámbar bebida, Anthony se sumió en recuerdos. Una vez más, pensó en Caroline, su exesposa. Solía creer sinceramente que ella era la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Sus primeros años juntos estuvieron llenos de felicidad, o al menos eso creía él hasta que descubrió la horrible verdad. Los recuerdos de cómo ella lo traicionó lo golpearon como una herida antigua que nunca sanaba. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró al vacío, sintiendo una mezcla de ira y dolor oprimiendo su pecho. «Te odio», su voz tembló apenas audible, y su mano se cerró instintivamente alrededor del vaso. Imágenes del pasado cruzaron por su mente, Caroline sonriendo, cariñosa, atenta, tal como la recordaba. Luego, destellos de aquel día cuando descubrió la verdad, su plan calculador, su mirada fría, sus encuentros secretos con un amante y su desesperado deseo de apoderarse de su fortuna. Jamás habría imaginado que sus mentiras llegarían tan lejos, incluso hasta planear un asesinato. Anthony respiró profundamente, se reclinó en el sillón e intentó calmar la tormenta de emociones que había estallado dentro de él. «¿Cómo se puede confiar en la gente después de algo así?», murmuró, cerrando los ojos y apretando los dientes. Recordó su infancia. Sus padres, quienes lo trajeron al mundo, lo abandonaron a los 6 años. Lo llevaron a un orfanato y simplemente lo dejaron en la puerta. Aquel día quedó grabado en su memoria.
Los cuidadores le dijeron que su madre y su padre se habían ido y no volverían jamás. Era demasiado pequeño para entenderlo en ese momento, pero la sensación de traición se arraigó en su corazón para siempre. En las paredes del orfanato, Anthony conoció la soledad. Se convirtió en su compañera durante años. Tuvo que ser fuerte, soportar humillaciones y burlas, incluso golpes de otros niños que lo consideraban débil e indefenso. Fueron tiempos difíciles, pero al mirar atrás, entendió que fue en esos años donde comenzó a forjarse su carácter. Sobre la mesa junto a él había una pequeña fotografía, antigua, algo desgastada, pero invaluable. En ella aparecía junto a sus padres adoptivos, quienes lo aceptaron y lo ayudaron a encontrar su camino. «Gracias, mamá y papá, por ayudarme a convertirme en lo que soy», susurró Anthony, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Dejó el vaso, sin darse cuenta al principio de cómo el reflejo del fuego en la chimenea temblaba en su mano. Le pareció escuchar un ruido, pero solo era el viento pasando junto a las ventanas. En esa casa reinaba un silencio demasiado profundo, que solo intensificaba la soledad que ya había echado raíces en su corazón. De repente, recordó unas palabras que su padre adoptivo le había dicho alguna vez mientras trabajaban juntos en una pequeña tienda: «No dejes que el pasado defina tu vida, hijo. No importa cuánto dolor te haya causado, siempre podrás encontrar tu propio camino». En su momento, esas palabras le parecieron vacías, simplemente un intento de consolar a un niño. Pero ahora entendía su significado. No solo le daban fuerza, se habían convertido en su brújula en la vida. Anthony volvió a mirar la fotografía y se permitió un minuto más de recuerdos, mientras su cuerpo se llenaba con la amargura del pasado. Cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. «Tienes razón, padre», murmuró en voz baja. «Siempre he buscado ese camino, pero una y otra vez termino en una encrucijada». De repente, sintió una abrumadora fatiga y el deseo de dejar todo atrás, olvidar la traición de Caroline, no recordar más a sus padres ni su abandono. Quería escapar de todo, de esos recuerdos que parecían mantenerlo atrapado como en un puño de hierro. Suspirando profundamente, Anthony se levantó, miró una vez más la chimenea, las llamas danzantes, y tras decidirse a tomar un último sorbo de whisky, volvió a sentarse en el sillón. La mañana siguiente amaneció con nubes grises y la lluvia parecía inminente. Anthony se levantó temprano, antes de que el insistente sonido de la alarma pudiera despertarlo. No estaba listo para enfrentarse al mundo. Su rutina habitual, el café matutino, revisar rápidamente los correos de trabajo, hablar con sus asistentes, la dejó para otro momento. En sus ojos solo había sombras y en su mente los recuerdos de lo ocurrido el día anterior y cómo había llegado a estar ahí, en esa enorme mansión, nuevamente solo. Se quedó mucho tiempo junto a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, como si buscara respuestas a preguntas que no le daban tregua. En su vida había tantas cosas importantes, pero por alguna razón nada parecía darle satisfacción. Lo único que le quedaba era recordar una y otra vez a aquellos que lo amaron, a quienes alguna vez lo fueron todo para él, sus padres adoptivos. «Es hora», dijo Anthony, su voz era baja y un poco temblorosa mientras apoyaba las manos sobre la mesa y se levantaba, como saliendo de un profundo ensimismamiento. Tomó las llaves del coche y se dirigió hacia la salida. A pesar de la lluvia y el frío matutino, sabía exactamente a dónde tenía que ir. El coche salió del terreno de la mansión y mientras el camino se extendía lentamente ante él, Anthony volvió a reflexionar sobre lo que había sido su vida, desde el momento en que llegó a este mundo, siendo pequeño, indefenso, luchando cada día por sobrevivir. Todo en su vida empezó a cambiar el día que llegó al orfanato. Pero fueron sus padres adoptivos quienes lo transformaron en la persona que era. Ellos le dieron una oportunidad. En el trayecto al cementerio, Anthony no escuchaba nada más que el sonido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Sabía que enfrentaría una prueba difícil. Nunca se había permitido mostrar demasiadas emociones,
pero ahora, más que nunca, necesitaba hablar con aquellos que ya no estaban. Cuando llegó al cementerio, la lluvia se intensificó. Bajó del coche, abrochó su abrigo y caminó lentamente hacia las puertas. Como siempre, el cementerio era un lugar tranquilo y apartado, donde parecía que el tiempo se detenía. Era ese rincón donde Anthony podía hablar con quienes ya no estaban sin temer juicios ni escuchar conversaciones ajenas. Subió por el sendero, sabiendo que allí tendría que enfrentarse a lo que quedaba de su pasado, a lo que había guardado en su corazón. Pronto llegó a 2 tumbas, sencillas pero profundamente significativas para él. Sobre ellas yacían las flores que había traído la última vez. Se arrodilló y colocó con cuidado nuevos ramos frescos sobre las lápidas. «Mamá, papá», comenzó en voz baja, su tono apenas perceptible en la quietud. «Perdónenme por no haber venido en tanto tiempo. Sé que no me habrían reprochado, pero aún así, ustedes saben cuánto trabajo tengo», dijo inclinando la cabeza, como si intentara justificarse. «Nunca los he olvidado. Nunca». Guardó silencio, respirando con dificultad, buscando fuerzas para continuar. Con cada día, el dolor se hacía más punzante y no era solo un malestar físico. Era algo más profundo, algo que no lo dejaba en paz. Quería decirles todo lo que llevaba acumulado en el alma. Anthony volvió a callar, sintiendo como su corazón se encogía de dolor. Si supieran cuánto duele otra vez. Cuánto deseo algo simple, algo humano, algo verdadero. Cerró los ojos y en su mente surgieron imágenes de su pasado, no solo de su infancia, sino también de los momentos que compartió con ellos, cuando lo apoyaban incluso siendo ya un adulto, exitoso y rico. Pero ni el éxito había traído consuelo. Pensativo, se sentó junto a las tumbas, bajando la cabeza. Todos esos años desde que ellos se habían ido, había tratado de ser fuerte, de resolver problemas, pero con cada año la soledad se afianzaba más en su alma. ¿Cómo era posible estar rodeado de gente y, aún así, sentirse completamente solo? «Los extraño tanto», susurró Anthony. «Han pasado tantos años, y aún siento como si estuvieran aquí, como si sus manos se extendieran hacia mí, y yo no pudiera alcanzarlas». Alzó una mano y tocó la fría piedra, sintiendo cómo su corazón se comprimía. Parecía que incluso esas palabras eran demasiado débiles para expresar todo el dolor que llevaba dentro. «Perdónenme, papá. Perdóname, mamá», su voz ahora apenas se oía, pero en ella se sentía toda la sinceridad de su dolor y arrepentimiento. «A menudo pierdo la fe. No sé cómo enfrentar esta soledad». Se quedó en silencio, mirando el cielo, mientras la lluvia comenzaba a amainar. Solo el leve sonido de las gotas al caer sobre el suelo interrumpía la quietud. Anthony sentía cómo su cuerpo empezaba a enfriarse por el frío, pero en su interior, por primera vez, experimentaba una especie de alivio, como si al menos por un instante hubiera podido hablar con quienes había perdido. Al cabo de un largo rato de silencio, se puso de pie, sintiendo las piernas pesadas por la tensión. Miró las tumbas por última vez y luego al cielo, que comenzaba a aclararse. «Adiós», dijo Anthony, como si confirmara una decisión interna. «Prometo que intentaré ser fuerte». Regresó al coche, sintiendo como algo dentro de él empezaba a descongelarse. No había podido olvidar las heridas ni el dolor, pero en ese momento entendió que incluso en esa soledad, en ese silencio, había un propósito. Cuando Anthony se sentó en el coche, su mirada estaba cansada, pero ya no mostraba la desesperación que lo había atormentado antes. Sabía que seguir adelante no era solo avanzar, sino también aprender a soltar. Y, por muy difícil que fuera, estaba dispuesto a intentarlo. De vuelta en su despacho, Anthony cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en su sillón. Se quitó el abrigo, lo colgó sobre el respaldo de una silla y, como siempre, dejó los documentos desordenados sobre la mesa. Su mente seguía atrapada en los pensamientos del reciente viaje al cementerio. Sentía como su cuerpo poco a poco volvía a su ritmo habitual, pero el dolor en su alma seguía sin ceder.
Cuando pasó una mano por su rostro y tomó unos papeles, sin esperar a nadie, la puerta de su despacho se abrió de repente. «Amigo, ¿ha pasado algo?», preguntó Lawrence al entrar en el despacho con su característica sonrisa ligera. Anthony no respondió de inmediato, solo lanzó una mirada a su amigo. Conocía a Lawrence desde hacía muchos años y él siempre aparecía en esos momentos en los que Anthony estaba especialmente ensimismado. Pero hoy su mirada era insistente, como de costumbre, y Anthony no pudo ocultar su ligera sorpresa al verlo. «No, simplemente fui al cementerio a visitar a mis padres», respondió Anthony, esforzándose por hablar con mesura. Sabía que Lawrence entendía la importancia de esas visitas, pero eso no significaba que compartiera automáticamente su estado de ánimo. Lawrence asintió sin hacer más preguntas y acercó una silla frente a él. Siempre estaba ahí en esos momentos, sin presionarlo para hablar, simplemente permanecía a su lado, y eso era valioso. Lawrence se sentó, se quitó la chaqueta y se recostó en el respaldo. «Sabes, hay algo que necesito discutir contigo». Anthony de repente se dio cuenta de que un pensamiento relacionado con el trabajo había surgido en su mente en ese preciso instante. Sacó algunos documentos y los colocó sobre la mesa. «Cerramos el trato con Gatesford, y quiero que discutamos la estrategia para la próxima semana». Lawrence echó un vistazo a los papeles y luego miró de nuevo a Anthony. «Claro, veámoslo», dijo, tomando uno de los documentos. Siempre mostraba atención, pero en sus ojos se notaba cierta inquietud. Estaba acostumbrado a ver a Anthony en ese estado, pero no podía evitar preguntar: «Anthony, ¿estás seguro de que no prefieres hablar primero de lo que realmente te preocupa? Sé que tus visitas al cementerio no son la única razón de tu tormento». Anthony encogió ligeramente los hombros, desviando la mirada. Sabía que Lawrence no lo dejaría en paz, pero él mismo no sabía cómo expresar lo que sentía. Había demasiadas preguntas en su interior, pero ni una sola respuesta. «Hablaremos de eso después», dijo Anthony, consciente de que Lawrence no insistiría. Ambos entendían que el trabajo también era importante y que tenían asuntos urgentes por resolver. Pocos minutos después, la secretaria entró al despacho y, con una leve inclinación, dejó 2 tazas de café sobre la mesa. Anthony la agradeció en voz baja y volvió a centrarse en los papeles. Sobre el trato, continuó, revisando los documentos. «Tenemos que resolver todos los temas relacionados con los suministros. No quiero seguir retrasándonos y debemos firmar el contrato con los socios en Francia». «¿Tienes novedades sobre la financiación?». Lawrence tomó su taza, dio un sorbo y no se apresuró a responder. Miró los documentos, luego a Anthony, entendiendo que su amigo no se rendiría. Siempre había sido así, terco y concentrado cuando se trataba de trabajo. «Todo está bajo control», respondió tras unos segundos. «Hablé con nuestros socios. Están listos, pero necesitan que confirmemos nuevamente todas las condiciones del contrato. Creo que si realizas una última revisión, podremos firmarlo en un par de días». Anthony asintió. Tomó su taza y dio un sorbo. El café era amargo, como sus sentimientos, pero el trabajo debía continuar. «Bien. Nos ocuparemos de ello la próxima semana. Sé que, como siempre, lo harás impecablemente». Anthony se relajó un poco, pero en su mente volvía a girar el mismo pensamiento, la soledad que no lo dejaba. Lawrence lo observó sin intervenir. Sabía que Anthony no diría nada y probablemente no daría rienda suelta a sus emociones. A pesar de eso, continuó mirándolo con preocupación, una preocupación que parecía no haberlo abandonado desde que Anthony había pasado por su divorcio. «Amigo», dijo Lawrence, dejando la taza sobre la mesa, «necesitas despejarte. ¿Por qué no salimos a algún lado?». Su tono era seguro, pero su voz reflejaba cuidado. «No puedes pasar todo el tiempo encerrado entre 4 paredes. ¿No sientes que estás atascado?». Anthony no respondió de inmediato. Miró a su amigo, y lo único que quería era volver a sumergirse en el trabajo.
Pero Lawrence tenía razón. Tal vez no se daba cuenta de cuánto tiempo llevaba sin permitirse distraerse. No quiero conocer a nadie, respondió Anthony, sabiendo que esa era exactamente la respuesta que Lawrence esperaba. No estoy listo aún. Lawrence le devolvió una sonrisa. Conocía bien a Anthony y su costumbre de cerrarse al mundo. Pero también entendía que, con cada día que pasaba, su amigo se perdía más entre esas paredes. Si cambias de opinión, dijo Lawrence levantándose y alzando las manos, avísame. Yo me encargo de todo. Anthony asintió, sin pronunciar más palabras. Lawrence salió del despacho, dejándolo solo con sus pensamientos. Aunque sentía que esa conversación con su amigo era necesaria, no podía deshacerse de la sensación de que algo importante se le escapaba. Cuando la puerta se cerró, Anthony volvió al trabajo, aunque en su interior seguía sintiendo un vacío. Se sumergió en la rutina de los papeles, intentando no pensar en lo que realmente lo inquietaba. Más tarde, cuando Anthony y Lawrence salieron de la oficina, el día estaba en pleno apogeo y el aire se sentía un poco más cálido de lo habitual. Lawrence bromeaba y reía, pero Anthony no lograba distraerse por completo de sus preocupaciones. Sin embargo, almorzar en una cafetería cercana a la oficina, un lugar que solían frecuentar, era una buena oportunidad para descansar y desconectar un poco. ¿Y bien, cómo te sientes?, preguntó Lawrence al entrar en el acogedor café. ¿Te has relajado aunque sea un poco últimamente? Anthony se encogió de hombros mientras se quitaba el abrigo. Siempre ocupado, ya sabes. Trabajo, asuntos, todo es complicado. Por eso no hay tiempo para relajarse, respondió él, intentando ocultar el cansancio en su voz. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde se podía ver la calle de la ciudad. El café no estaba muy lleno, y Anthony sintió como la tensión empezaba a aliviarse un poco. Lawrence pidió una cerveza, mientras que Anthony optó por un vaso de agua con limón. Poco después, se acercó una camarera. Era delgada, con cabello largo y oscuro, y una sonrisa agradable. En su placa se leía Camila. Miró a Anthony con cortesía profesional, pero algo en su mirada lo impactó. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlos?, preguntó con una cálida sonrisa, manteniendo la distancia habitual. Anthony se quedó un momento quieto, con la mirada fija en ella. De repente, lo invadió una sensación inexplicable, como si algo dentro de él lo empujara hacia ella. Sintió que su corazón latía más rápido y sus pensamientos comenzaban a enredarse. Lawrence, al notar esto, se echó a reír y, empujando a su amigo con el codo, decidió bromear. «Oye, Anthony, ¿vas a ordenar o solo a admirar?», dijo con una sonrisa burlona, mirando a su amigo con evidente curiosidad. Anthony apartó rápidamente la mirada de la chica y se concentró en el menú. Su rostro se sonrojó levemente y se apresuró a responder. «Lo siento, quiero una hamburguesa», murmuró incómodo, incapaz de ocultar su nerviosismo. La camarera asintió, anotó el pedido y se dio la vuelta para irse. Cuando ella se alejó, Anthony sacudió levemente la cabeza, como tratando de recomponerse, y volvió a mirar a Lawrence. Este, con una sonrisa de complicidad, esperaba su reacción. «¿Qué te pasa?», preguntó Lawrence con sorpresa y un ligero tono sarcástico. «No esperaba que te quedaras mirando así. Siempre eres tan reservado». Anthony reflexionó un momento, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé. Simplemente, fue extraño». «Sentí una especie de atracción», respondió, sonriendo con timidez, como si intentara justificarse. Lawrence levantó su vaso de cerveza hacia sus labios y negó ligeramente con la cabeza. «¿Hacia la camarera?». Se rió, guiñándole un ojo. «Amigo, tal vez deberías buscar opciones más adecuadas». Anthony esbozó una sonrisa, pero por dentro se sentía inquieto. Intentaba mantener la mirada en Lawrence, pero los pensamientos sobre Camila no lo abandonaban.
Ni siquiera sabía por qué lo había impresionado tanto. Ya basta. Ya lo intenté una vez, dijo cortando la conversación, haciendo que Lawrence guardara silencio. El sonido de platos y las conversaciones de otros clientes rompían el silencio del café. Anthony sintió un leve alivio. Durante un rato, ambos permanecieron en silencio y Anthony intentó concentrarse en el trabajo. Cuando la camarera regresó con el pedido, dejó los platos y las bebidas sobre la mesa. Anthony notó que ella lo miró de nuevo, pero esta vez estaba preparado para sostenerle la mirada. Sintió como su corazón volvía a acelerarse. No podía apartar los ojos de los de ella y su atención quedó completamente atrapada por su presencia. Cuando ella se fue, Lawrence, al percatarse de lo sucedido, no pudo evitar darle una palmada en el hombro. «Y tú decías que no querías conocer a nadie», dijo con una sonrisa burlona. Anthony sintió que sus mejillas volvían a enrojecerse. Siempre había sido reservado, especialmente en temas de relaciones personales, pero esto era diferente. «Voy a ocultar que soy rico», dijo tras una breve pausa, tratando de controlar sus emociones. «No quiero que se repita lo que pasó con mi ex». Lawrence adoptó un semblante serio y negó con la cabeza. «¿En serio? Tú mismo dijiste que esta es una situación distinta. No seas tan reservado, amigo. Tal vez deberías intentarlo». Anthony reflexionó por un momento, pero rápidamente desvió el tema hacia el trabajo. «Tienes razón», dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. «No voy a pensar en eso. Mejor me enfoco en el trabajo». Sentado en la mesa junto a Lawrence y comiendo su hamburguesa, Anthony sintió una extraña incertidumbre. Camila había dejado una huella en su mente. No sabía qué era, pero todo en él pedía que actuara. Esa sensación de atracción lo mantenía inquieto. Con cada mirada que recordaba, sentía como su corazón respondía a algo indefinido, difícil de comprender. Cuando salieron del café, Lawrence volvió a guiñarle un ojo al notar la lucha interna de Anthony. «No te vas a rendir, ¿verdad?», bromeó. Anthony negó con la cabeza. «No lo sé, Lawrence. Ni siquiera entiendo qué me pasa». La noche comenzaba a caer sobre la ciudad, y las calles empezaban a llenarse con la suave luz de las farolas. Las personas se apresuraban a regresar a sus casas, intercambiando frases breves, mientras el fresco de la tarde las obligaba a subirse los cuellos de los abrigos. Anthony estaba de pie frente a la entrada del café, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, mirando la puerta. En sus manos sostenía un pequeño pero elegante ramo de flores. Las rosas no eran muy llamativas, pero sí hermosas. No estaba seguro de por qué las había elegido, pero algo en esa elección le parecía correcto. Pocos minutos después, la puerta se abrió, y Camila salió con una sonrisa. Por un momento se detuvo al verlo, y en sus ojos apareció una ligera sorpresa. Anthony sintió cómo su corazón se encogía al encontrarse con su mirada, pero rápidamente tomó el control y le extendió el ramo. «Hola», dijo con una leve sonrisa, sintiendo como algo dentro de él volvía a estremecerse. Camila se quedó un poco desconcertada, pero no pudo evitar una cálida reacción mientras aceptaba las flores. «Hola», dijo, tomando el ramo. «Son preciosas, gracias». Su voz era suave y claramente estaba sinceramente feliz. Sin embargo, su rostro, como siempre, mostraba un leve atisbo de timidez. «Perdón, no me he presentado», Anthony se frotó la barbilla, sintiéndose incómodo. «Anthony», dijo, extendiendo la mano. Camila lo miró atentamente y, con una leve sonrisa, le estrechó la mano. «Camila», respondió, y Anthony notó que sus dedos temblaban ligeramente, como si ella sintiera la misma inquietud que él. «¿Vamos al parque?», propuso, esperando que el paseo les ayudara a relajarse. «Con gusto», respondió Camila, y sus ojos brillaron, como si la idea de un paseo la llenara de alegría. Se dirigieron hacia el parque, y con cada paso, Anthony sentía como la tensión dentro de él disminuía.
El aire estaba fresco y las sombras de los árboles creaban un ambiente acogedor, como si el parque fuera su rincón personal en el mundo. Caminaban sin prisa por los senderos, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Siempre me ha gustado pasear aquí por la noche, dijo Camila, girándose hacia Anthony con una ligera sonrisa. Aquí no hay gente, solo silencio y estrellas. A mí también me gustan los paseos nocturnos, respondió él, levantando la vista al cielo, aunque sus pensamientos estaban lejos. Camila era algo fascinante para él. Parecía tan sencilla, pero al mismo tiempo su historia de vida era complicada, y eso despertaba en él un sentimiento extraño. Sabes, no puedo decir que salga a menudo, pero para noches como esta, la miró, siempre vale la pena salir. Camila sonrió con timidez y bajó la mirada. Entonces decidieron contarse cosas de sus vidas. Mis padres me abandonaron cuando tenía 3 años y terminé en un orfanato. Después de algunos años, una familia me adoptó, dijo inesperadamente, como si algo la hubiera liberado y ya no pudiera ocultar sus sentimientos. Anthony se quedó inmóvil por un momento. Sabía que cada persona tiene su propia historia, pero no esperaba tanta sinceridad. No puede ser, murmuró sorprendido, sin saber qué decir. Estaba impresionado, ya que nunca se imaginó que detrás de su apariencia amable se escondiera una historia tan dura. Camila esbozó una pequeña sonrisa, tratando de ocultar sus emociones. ¿Te he decepcionado?, preguntó, mirándolo a los ojos con sinceridad, y en su voz había algo vulnerable. Anthony sintió un leve pinchazo en el pecho. Reflexionó. Sabía que su propia historia no era fácil, pero lo que ella le había contado era algo nuevo para él. En absoluto, dijo, sonriendo con suavidad. De hecho, somos parecidos en eso. Yo también crecí en un orfanato, y luego me adoptó una familia a la que le estoy muy agradecido. Sus palabras eran suaves pero sinceras. Camila se detuvo y se giró hacia él, sus ojos de repente brillaron. En su mirada había algo que captó toda su atención. ¿Tú creciste en un orfanato?, preguntó en voz baja, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Pensé que era la única. Anthony asintió, frunciendo el ceño ligeramente, aunque no pudo ocultar una leve sonrisa. En realidad, no éramos pocos. Pero, ¿sabes? Siempre estuve agradecido con mi familia. Me dieron más de lo que podía soñar. Tuvimos una vida normal y tranquila. Guardó silencio por un momento, sintiendo cómo los recuerdos dolorosos volvían a su mente. Camila continuó caminando junto a él, sus pasos parecían más ligeros, pero seguía pensativa. ¿Nunca intentaste buscar a tus padres biológicos?, preguntó después de un rato, como temiendo tocar un tema sensible. Anthony cerró los ojos por un momento antes de responder. No. Solo me queda una foto, y no quiero buscar a quienes me abandonaron. Su voz era baja y fría, y en sus ojos se reflejaba una sombra de pesar. ¿Y si lo hicieron no por maldad, sino porque no tenían otra opción?, continuó Camila, sus palabras sonaban suaves, pero llenas de curiosidad. Anthony se detuvo, miró a su alrededor y luego la miró a ella. No sé qué pudo haber pasado para que decidieran abandonar a su hijo, dijo, sintiendo como una frialdad volvía a apoderarse de él. A veces pienso que simplemente no sabían cómo lidiar con lo que tenían. Y no quiero justificarlos. Fue su elección. El silencio llenó el espacio entre ellos. Camila se detuvo y miró alrededor, y cuando sus ojos se encontraron con los de Anthony, él sintió de nuevo como su corazón se aceleraba. Siguieron caminando, pero ahora cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Camila parecía estar procesando algo importante, mientras Anthony se debatía con sus sentimientos, que, a pesar de su resistencia interna, no lo dejaban en paz. Cuando llegaron a la casa de Camila, Anthony se detuvo un poco y la miró. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Gracias por esta noche, dijo, intentando ocultar su nerviosismo. Camila asintió,
y sus ojos reflejaron una leve tristeza. Y gracias a ti. Ha sido agradable conversar contigo, dijo ella con una sonrisa. Pero no era cualquier sonrisa, era una sonrisa tranquila, un poco melancólica, que parecía no dejarlo en paz. Intercambiaron números de teléfono, y Camila, tras dirigirle una mirada contenida, desapareció en la oscuridad de la noche. Anthony se quedó de pie, sintiendo como todo en su interior bullía. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, pero en su mente solo había una cosa, no podía dejar de pensar en ella. Al día siguiente, cuando Camila terminó su turno en el café y salió a la calle, inmediatamente notó a Anthony. Estaba de pie junto a la entrada del edificio, sonriendo levemente y esperando, como siempre, con sus vaqueros oscuros y su chaqueta. Su presencia le resultaba reconfortante. «Hola», dijo él, extendiéndole la mano cuando se acercó. «¿Cómo estás?» Camila sintió como su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. Su día en el trabajo había sido largo y agotador, pero ahora, estando junto a él, sentía que estaba en otro mundo, uno donde todo parecía más brillante e interesante. «Hola, Anthony», respondió, tratando de no mostrar su nerviosismo. «Estoy bien, solo un poco cansada». «Entiendo», él le guiñó un ojo al notar su cansancio. «Sabes, pensé que después del trabajo te vendría bien relajarte». «¿Vamos al cine?» «¿Al cine?» Apenas contuvo una risa, aunque la propuesta no tenía nada de gracioso. «No sé. No tengo mucho tiempo». Anthony sonrió, percibiendo que Camila realmente estaba dudando. «Bueno, escuché que están proyectando esa película romántica de la que hablabas». Camila reflexionó. Su propuesta era difícil de rechazar. Nunca había considerado ir al cine después del trabajo, pero ahora, junto a él, estaba dispuesta a cualquier cosa. «Está bien, tú ganas», dijo al fin, sonriendo. «Vamos al cine». Se dirigieron al cine más cercano, y todo a su alrededor parecía ralentizarse. El aire estaba impregnado de los olores de la ciudad nocturna, y las luces de la tarde daban a las calles un encanto especial. Camila miraba a su alrededor, sintiendo una ligera inquietud, pero junto a Anthony se sentía más tranquila de lo habitual. «¿Qué haces normalmente por las noches?», preguntó él mientras caminaban por la acera. «¿Vas mucho al cine?». Camila rió, aunque en su voz había un leve toque de tristeza. «La verdad, no muy a menudo. Generalmente me quedo en casa o me encuentro con mis amigas». «¿Y tú?». Anthony reflexionó un momento y su expresión se volvió más seria. «Honestamente, últimamente tampoco voy mucho. Pero las películas siempre son una buena forma de desconectar». Cuando entraron al cine, Camila sintió un ligero rubor. No estaba segura de si le iba a gustar la película, pero entendió que eso no era lo importante. Lo que realmente importaba era que estaban juntos. Y en ese momento, no importaba qué iban a ver. Encontraron sus asientos en la sala. Camila se sentó a su lado y sintió como su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. Los créditos iniciales comenzaron a aparecer en la pantalla, y Anthony, notando su incomodidad, le sonrió con suavidad. «No te preocupes. Si la película no te gusta, podemos levantarnos y salir en cualquier momento», dijo, girándose hacia ella. Camila le devolvió la sonrisa, tratando de ocultar su nerviosismo. «Está bien», respondió en voz baja. En su tono había una vulnerabilidad que no trató de disimular. La película no estuvo tan mal, aunque parecía que Camila no estaba del todo interesada en ella. Sus pensamientos no estaban en la pantalla, sino en lo que sentía. De vez en cuando, miraba de reojo a Anthony, intentando descifrar en qué estaba pensando. Él parecía tranquilo, seguro de sí mismo, pero su atención hacia ella era genuina. En un momento especialmente emotivo de la película, Anthony colocó cuidadosamente su mano sobre la de ella y Camila se quedó inmóvil. No podía creer que todo estuviera sucediendo tan rápido.
El contacto de sus manos significó algo importante para ella. Se giró hacia él para mirarlo y notó cómo sus ojos se oscurecían ligeramente. Había una chispa en ellos, algo que eclipsaba todo lo demás. No era solo atención, era algo más grande, algo que no esperaba sentir tan pronto. Cuando terminó la película, salieron de la sala y volvieron a la calle, donde el ruido constante de la ciudad parecía haberse apagado. El viento se había calmado un poco y Camila se sentía ligera. La noche era fresca, pero no fría, y el atardecer se deslizaba suavemente hacia la oscuridad. «Bueno, ¿qué te pareció?», preguntó Anthony con una sonrisa mientras comenzaban a caminar por la ciudad iluminada. «Fue buena. Aunque, si soy sincera, disfruté más tu compañía que la película», dijo Camila, notando que sus palabras se volvían más sinceras. Se sentía un poco avergonzada, pero también estaba feliz de haberlo dicho en voz alta. Anthony la miró y esbozó una sonrisa. «Bueno, si lo dices así, es un cumplido que aprecio mucho». Le guiñó un ojo de forma juguetona, y Camila sintió como su corazón volvía a acelerarse. Siguieron caminando, conversando sobre sus pasatiempos, libros favoritos y música. Camila mencionó que le encantaba leer literatura clásica, especialmente novelas del siglo XIX, mientras que Anthony confesó que prefería los thrillers modernos y la ciencia ficción. «Sé que suena un poco extraño», dijo él riendo, «pero me gusta leer sobre situaciones increíbles». «Yo también leería algo así», respondió Camila. «¿Tal vez podrías recomendarme algo interesante?» «Por supuesto, prometo encontrar algo que valga la pena», dijo él con seriedad, aunque su sonrisa dejaba claro que no podía mantenerse serio del todo. Cuando llegaron a la casa de ella, Anthony se detuvo y, tras una breve pausa, se giró hacia ella. Camila sintió que su corazón se detenía. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración. El silencio de la ciudad nocturna los envolvía a ambos. Camila, su voz era suave y tensa, como si acabara de superar una barrera. «Yo, ya no puedo ocultar lo que siento». Antes de que ella pudiera decir algo, él se inclinó cuidadosamente y la besó. El beso fue suave, casi inconsciente, pero en ese instante algo dentro de Anthony pareció romperse. Sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. El mundo alrededor desapareció, solo quedaba a ella. Camila, quien ahora estaba a su lado, quien había entrado en su vida con tanta facilidad. Se apartó de sus labios, mirándola a los ojos, y de repente comprendió que algo dentro de él había cambiado. No era solo atracción. Era algo mucho más profundo. Comenzó, pero no pudo terminar. Simplemente se quedó allí, mirándola, como si intentara descifrar qué significaba todo aquello. Camila permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban el mismo asombro y emoción que los de él. «Yo también», dijo ella en voz baja, y en su tono había algo tan tierno que Anthony no podría haberlo expresado en palabras. Pasó un mes desde aquella noche memorable en que Anthony besó a Camila frente a su casa. Desde entonces, su relación comenzó a desarrollarse rápidamente. Paseaban por parques, iban a cafeterías, disfrutaban de caminatas por la ciudad, que ahora tenía para ellos un significado especial. Era el lugar donde estaban juntos, donde cada encuentro parecía un pequeño milagro. A menudo se veían después del trabajo, y cada cita era como una pequeña aventura. Camila sentía que su vida adquiría más sentido cada vez que Anthony estaba cerca. Él se había convertido en su apoyo, en su refugio y, lo más importante, en algo mucho más profundo. Cada momento con él era un regalo. Sin embargo, pese a toda esta felicidad, en el fondo de su alma, un leve temor crecía día a día. Como de costumbre, aquella tarde comenzó con Anthony esperándola a la salida del café tras su turno. Estaba junto a la entrada, sonriendo, vestido con su impecable traje. «Hola», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, «¿cómo estás?» «Hola», Camila trató de ocultar su cansancio, aunque no pudo evitar bostezar. «Todo bien,
pero el turno fue agotador. «Tengo una sorpresa para ti», dijo él con una sonrisa enigmática, extendiéndole la mano. «¿Una sorpresa? ¿De nuevo planeas llevarme a algún lado?» «Oh, bueno, no diría que llevarte», respondió riendo. «Solo necesito que seas mi compañera». Caminaron por la ciudad, y aunque Camila no tenía claro a dónde la llevaba, no se opuso. A su lado, se sentía segura, y todo parecía más brillante, más lleno de vida. Anthony era tan seguro de sí mismo que a veces Camila sentía que no podía estar a su altura. Al cabo de un rato, llegaron frente a una galería de arte que inauguraba una nueva exposición. «¿Te gusta el arte, verdad?», preguntó Anthony mientras estaban frente a la puerta. «Sí, me gusta», respondió ella, levantando la ceja sorprendida. «Pero tú, no pareces del tipo que disfruta el arte». Él rió y le abrió la puerta. «Bueno, no mucho, pero creo que a veces vale la pena ampliar los horizontes. Vamos, no te molesta, ¿verdad?». Al entrar en la sala, Camila notó que la atmósfera era diferente, acogedora, pero ligeramente solemne. En una esquina colgaba un cuadro que de inmediato captó su atención. No era del todo tradicional, pero transmitía algo que no podía pasar desapercibido. «Lo miras como si fuera tu sueño», comentó Anthony, observándola. «¿Un sueño?», rió Camila. «Es un cuadro, no un sueño». «Bueno, a veces el arte es un sueño», respondió él con una sonrisa misteriosa. El tiempo pasó volando, y pronto estaban saliendo de la galería, habiendo comentado casi todas las obras que encontraron en su camino. Al salir, Camila notó que Anthony de repente parecía más serio. «Camila», dijo él, deteniéndola suavemente. «Hay algo de lo que quiero hablar». Ella lo miró, notando cómo su rostro se tensaba. Sus ojos estaban llenos de algo que ella no podía descifrar. «¿De qué se trata?». «Sobre nosotros», dijo él, con un tono de voz suave pero seguro. «Necesito confesarte algo que no te dije desde el principio. Es importante que lo sepas, para que no haya malentendidos». Ella sintió como su corazón se encogía ligeramente, aunque aún no había ocurrido nada grave. «Anthony, ¿qué quieres decirme?», preguntó, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. «Yo no soy solo la persona que ves. Tengo mis propias circunstancias, mi vida. Y tal vez no soy tan simple como piensas». Camila se quedó callada, y sus ojos comenzaron a reflejar dudas. De pronto, comprendió que tal vez sus temores no eran tan infundados como había creído. Se giró hacia él con una mirada interrogante. «¿Estás diciendo que tu vida es más complicada de lo que yo imagino?», preguntó. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. «Sí, quiero que sepas quién soy. No soy solo el chico con el que vas a cafés y exposiciones. Soy alguien con un cierto estatus y responsabilidades». Camila sintió un peso en el pecho. Respiró hondo, tratando de aclarar sus sentimientos. «Entonces, ¿quieres decir que encontraste algo que te gusta, pero entiendes que yo no encajo con tu estatus?», dijo, con un temblor en la voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba su rostro, intentando entender qué estaba sucediendo. La conversación era inesperada y dolorosa, y Camila no podía comprender por qué sentía esa incomodidad interior. Anthony dio un paso hacia ella, tocando suavemente su mano. Sintió cómo temblaba, como todo su cuerpo estaba atrapado en un conflicto interno. «Camila», dijo con ternura, «eso es lo que menos me importa ahora. Te amo». Él la besó en la frente, y Camila sintió como su corazón se encogía por la ternura que él expresaba. Todas sus dudas, todos sus temores se desvanecieron. En ese momento, solo las palabras de él tenían importancia. «Yo también te amo», respondió, mirándolo a los ojos. Y en ese instante, como si se rindiera a lo que ya existía entre ellos, lo besó. Sus labios se encontraron en un beso suave, pero prolongado,
que parecía responder a todas las preguntas que ambos se habían hecho en sus pensamientos. No notaban nada a su alrededor. Todo lo que importaba eran ellos, sus sentimientos, su amor. En ese instante, el mundo entero quedó fuera del tiempo y el espacio. Permanecieron abrazados, sintiendo cómo su relación se fortalecía. Para ellos, el tiempo se detuvo. No había barreras, solo lo que sentían el uno por el otro, y eso era mucho más importante que cualquier cosa que sucediera alrededor. Pasaron varias semanas desde aquel día en que Anthony y Camila se confesaron su amor. Cada día que pasaban juntos parecía mágico. Aunque su relación se volvía cada vez más profunda, Camila sabía que había llegado el momento de dar un paso adelante y presentar a Anthony a sus padres. Sentía que su amor era lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier desafío, y este paso era importante para ambos. «Quiero presentarte a mis padres», le dijo una noche mientras estaban sentados en un café, disfrutando los últimos momentos del día. Anthony dejó su taza de café y la miró con una sonrisa suave. «Con gusto», respondió, aunque en su voz se percibía una nota de inquietud. «¿Estás segura de que me aceptarán?» «Claro», dijo Camila con seguridad, aunque en sus ojos también se reflejaba cierta preocupación. «Mis padres siempre han sido amables y abiertos. Creo que nos entenderán». Desde ese día, Anthony no pudo evitar sentirse inquieto. Nunca había conocido a los padres de sus parejas, y esta no era solo una reunión. Era un encuentro con personas que formaban parte de la vida de Camila, y su corazón latía más rápido al pensar que ahora sería parte de su mundo. Decidió prepararse lo mejor que pudo, compró flores para la madre de Camila y una buena botella de vino. Cuando llegó el día de la reunión, Anthony estaba más nervioso que nunca. Camila lo notó y tomó suavemente su mano, intentando darle confianza. «No te preocupes, todo saldrá bien», le dijo con una sonrisa, aunque ella también sentía nerviosismo. Llegaron a la casa, y Camila llamó a la puerta. Cuando ésta se abrió, en el umbral apareció su madre, una mujer alta con una mirada suave pero firme. «Camila, has llegado», exclamó con alegría la señora Harrison, abrazando a su hija. Luego miró a Anthony. «¿Y este es tu novio?», preguntó, extendiendo la mano. «Mucho gusto, Anthony». «Bienvenido». Anthony sonrió y estrechó su mano. «Encantado de conocerla», respondió, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Camila le mostró el camino, y ambos entraron en la casa. En el recibidor, Anthony notó una fotografía enmarcada en la pared. Se detuvo al verla. En la imagen aparecía un niño pequeño con sus padres, posando frente a una casa antigua. Se acercó, sintiendo cómo la sangre se congelaba en sus venas. «Esto no puede ser», murmuró en voz baja, como si el impacto lo hubiera dejado paralizado. Camila se acercó a él y también miró la fotografía. «Anthony, ¿qué ocurre?», preguntó ella, sin entender su reacción. Él sacó una fotografía de su billetera y se la mostró. Camila se quedó paralizada al ver la misma escena. Su respiración se entrecortó y llevó las manos a su boca instintivamente, tratando de contener el impacto. «¿Qué significa esto?», preguntó, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, unos pasos resonaron en el pasillo, y los padres adoptivos de Camila, la señora y el señor Harrison, se acercaron. «¿Qué sucede?», preguntó el señor Harrison, arqueando una ceja. Anthony les extendió la fotografía, y su voz temblaba de dolor. «Creo que necesitamos hablar», dijo con dificultad, apenas logrando pronunciar las palabras. No pudo contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. La señora y el señor Harrison se miraron, y en sus ojos se reflejaba un profundo sentimiento de culpa. Todo a su alrededor parecía oscurecerse, y la tensión en la habitación era tan intensa que el aire se volvía pesado. «Anthony, debes saber la verdad», dijo la señora Harrison, con la voz quebrada por la emoción. «Tenemos que explicarte lo que pasó».
Se dirigieron a la sala de estar y, una vez que todos se sentaron, el señor Harrison comenzó a hablar. Anthony, antes que nada, necesitamos pedirte perdón, dijo, incapaz de mirarlo a los ojos. Lo que ocurrió no se puede remediar con palabras, pero tal vez puedas entender por qué tomamos esa decisión. El silencio en la habitación era interrumpido solo por su voz trémula. Tu madre estaba muy enferma, continuó, necesitaba una operación costosa. Y yo tuve que irme lejos para ganar el dinero necesario. No podía dejarla sin ayuda. Nos tomó mucho tiempo decidirlo, y fue un dolor insoportable, pero su voz se quebró y apretó los labios antes de continuar. Tuvimos que llevarte a un orfanato. Cuando regresé, ya la habían operado, pero tú habías sido adoptado. Quisimos recuperarte, pero no fue posible. Ni siquiera pudimos encontrarte. Y años después, cuando todo se calmó, decidimos adoptar a Camila. El señor Harrison guardó silencio y la habitación quedó en un completo mutismo. Camila estaba sentada junto a Anthony, sujetando su mano con fuerza. Él no sabía qué decir y su mente estaba sumida en el caos. ¿Cómo pudo suceder esto? Susurró con dificultad. ¿Cómo pudieron abandonarme? Anthony, no teníamos otra opción, dijo el señor Harrison, levantando la mirada con esfuerzo. Pero entiendo cómo te sientes. Cometimos un error terrible. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas y se quedó callado. La señora Harrison se levantó rápidamente de su asiento y abrazó a Anthony, sintiendo cómo él respiraba profundamente. Perdónanos, querido, dijo entre sollozos. Siempre te amamos, pero no pudimos hacer otra cosa. Anthony permaneció inmóvil por unos segundos, sin saber qué decir. Sentía como el dolor y el rencor seguían oprimiendo su pecho, pero poco a poco empezó a entender. Me alegra saber la verdad, dijo, devolviéndole el abrazo. Me alegra que hayan acogido a Camila, que le hayan dado una oportunidad. Volteó hacia Camila, quien lo miraba con una expresión indescriptible. Ella sabía que ese momento era importante para ambos y ahora todo tenía sentido. Un rato después, fueron a la cocina.